El hijo autista de un multimillonario gritaba en el restaurante hasta que una camarera hizo lo impensable. El restaurante se llenó del habitual murmullo de conversaciones, el tintineo de los cubiertos y las suaves risas. Pero entre la charla, había un sonido que destacaba, agudo, urgente e inconfundible. El grito de un niño. Maya, una camarera experimentada del exclusivo restaurante, sintió un nudo en el estómago al oírlo. No era el tipo de grito que se podía ignorar. No era la típica rabieta ni el arrebato juguetón. Era algo más profundo, más desesperado. Miró hacia la mesa de donde provenían los llantos. Un padre bien vestido con un niño pequeño de no más de 10 años. El niño tenía la cara roja, las manos agarradas a los lados de la silla como si intentara mantener la compostura. Las manos del padre temblaban levemente mientras intentaba calmarlo, pero el llanto del niño solo se hacía más fuerte. Mia se compadeció de ellos. Había visto a niños portarse mal antes, pero había algo diferente en esto. El padre parecía impotente. Sus intentos de calmar a su hijo fracasaban una y otra vez. Lanzó una mirada de disculpa a la sala, pero las miradas críticas de los demás comensales solo parecían empeorar las cosas. Maya podía ver la frustración, la culpa y la vergüenza en los ojos del padre. Tenía que hacer algo. ¿Pero qué? El llanto del niño era ahora una constante, atravesando la suave música de jazz y el tintineo de las copas. Maya no podía irse sin más. Había visto mucho en sus años en el restaurante, pero esto era nuevo. Se acercó a la mesa, con el corazón apesadumbrado por la compasión de ambos. No tenía ni idea de cómo solucionarlo, pero sabía que no podía quedarse de brazos cruzados. ¿Puedo ofrecerte algo para que se calme?, preguntó con suavidad, con voz suave, pero llena de una silenciosa determinación. El padre la miró, pálido de vergüenza y agotamiento. Ya no sé qué hacer, dijo con voz tensa. Mia miró al niño, con el rostro desencajado por la angustia, y la voz cada vez más aguda. No pasa nada, dijo Mia, con el corazón dolido por el niño. Lo solucionaremos. Sintió las miradas de los demás clientes sobre ella, pero no le importó. No iba a quedarse ahí parada y dejar que esta familia sufriera. Tenía que haber algo que pudiera hacer. ¿Desde dónde estás viendo esto hoy? ¿Alguna vez te has sentido obligado a ayudar incluso sin saber cómo? Cuéntamelo en los comentarios. Lo que sucedió después podría sorprenderte. Maya estaba de pie junto al mostrador, con la mirada fija ocasionalmente en la mesa donde estaban sentados padre e hijo. El llanto del niño se había suavizado un poco, pero aún había una tensión en el aire que no podía ignorarse. Más seguía atendiendo a sus clientes, pero sus pensamientos volvían a ellos una y otra vez. Había sido camarera el tiempo suficiente para saber cuando alguien tenía dificultades. Y esta situación familiar era diferente. El padre hacía todo lo posible, pero no era suficiente. Era como si nada de lo que hiciera pudiera llegar a su hijo, y lo estaba destrozando. Maya había visto a muchos padres pasar apuros, pero había algo en la impotencia de este padre que la impactó. No estaba enojado. No estaba frustrado con el niño. Parecía exhausto, como si hubiera estado luchando esta batalla durante años. Maya podía verlo en sus ojos. Tenía miedo. Miedo de perder la paciencia. Miedo de que nadie lo entendiera. Miedo de estarle fallando a su hijo. El niño se había calmado un poco, pero sus manos seguían aferradas a los lados de la silla. Tenía la cara enrojecida, las lágrimas aún le corrían por las mejillas, el cuerpo tenso. A mamá le dolía el corazón por él. Podía notar que el niño no quería ser así. No se comportaba así para llamar la atención. Había algo más profundo, algo que solo unos pocos podían entender. Había aprendido algo sobre el autismo por experiencias pasadas. Niños con sobrecargas sensoriales, que no podían controlar sus reacciones al mundo que los rodeaba, que eran incomprendidos por muchos. Mia no estaba segura de si este niño era autista, pero sabía que los gritos no eran por malicia ni desafío. El niño sentía dolor,
y era un dolor que solo él realmente comprendía. Maya volvió a mirar al padre, quien se secaba la frente, con las manos apoyadas en la mesa mientras observaba el menú que tenía delante. Aunque en realidad no lo miraba, solo intentaba mantener la compostura, como cualquier padre. No se había dado cuenta de que los demás comensales empezaban a mirarlo. Su incomodidad aumentaba con la creciente tensión. Maya sabía que algunos clientes podrían estar susurrando, juzgando la situación, pero no le importaba. Su atención estaba completamente centrada en esta familia. Respiró hondo y dio un paso adelante. El padre levantó la cabeza de golpe cuando ella se acercó. Había un destello de esperanza en sus ojos, pero rápidamente fue reemplazado por vergüenza. Abrió la boca para disculparse, pero Mia lo detuvo antes de que pudiera decir nada. «Estás haciendo lo mejor que puedes», dijo en voz baja, con voz firme pero tranquilizadora. «No estás solo». «En esto», parpadeó como si le sorprendiera que lo entendiera. «Lo estoy intentando», murmuró, con la voz cargada de emoción. «Pero nada funciona. Nada ayuda». Maya miró al niño. «A veces, todo lo que necesitamos es un poco de ayuda para encontrar algo que les funcione. No es fácil, pero tampoco es tu culpa». El padre dejó caer los hombros y asintió levemente, derrotado. Maya miró a su alrededor, notando el silencioso murmullo de la habitación. Sintió el peso de las miradas sobre ella, pero no podía dejar que eso la detuviera. Esto era más grande que la incomodidad de unos pocos clientes. El llanto del niño volvió a ser más agudo, y la mente de Mia se aceleró. ¿Qué puedo hacer para ayudarlo? Necesitaba algo. Alguna manera de conectar con este niño que claramente estaba teniendo dificultades. Examinó la mesa y entonces vio algo pequeño en la esquina más alejada, un viejo juguete antiestrés colorido. Maya no sabía si funcionaría, pero había visto cómo objetos tan sencillos podían ayudar a los niños a recuperar el control en situaciones abrumadoras. Dudó un momento. El padre la observaba, sin saber qué esperar, pero Maya no tuvo tiempo de dudarlo. Con cuidado, tomó el juguete, lo recogió y se acercó lentamente al niño. Se arrodilló a su altura y le ofreció el pequeño objeto sensorial. «Hola», dijo con voz tranquila y tranquilizadora. «Creo que esto podría ayudar. Es un pequeño juguete que te mantendrá las manos ocupadas. ¿Te gustaría probarlo?» Por un breve instante, los ojos del niño brillaron de curiosidad, aunque su rostro permaneció tenso. No lo intentó de inmediato, pero tampoco gritó. La mano del padre se posó en su hombro, animándolo silenciosamente a que no pasara nada. Maya sostuvo el juguete con suavidad, dándole tiempo al niño. El aire en la habitación estaba cargado de anticipación. ¿Funcionaría? ¿Será este pequeño gesto suficiente para calmarlo? Finalmente, la mano del niño se contrajo, y luego, lentamente, tomó el juguete, con sus pequeños dedos enroscándolo. Le dio vueltas en la mano, con un movimiento suave y repetitivo. La tensión en su cuerpo comenzó a disiparse lentamente. Su respiración se estabilizó y, por primera vez en lo que parecieron horas, el grito cesó. El rostro del padre se suavizó de alivio, sus ojos brillaron. Miró a mamá, con la voz apenas por encima de un susurro. «Gracias», dijo, con palabras cargadas de gratitud. No sé qué decir. Esto nunca había sucedido antes. Maya sonrió suavemente. A veces, basta con encontrar algo pequeño que marque una gran diferencia. Mientras el niño seguía girando el juguete en sus manos, el padre dejó escapar el aliento que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. La habitación, que antes había estado llena de tensión, ahora se sentía más tranquila. El padre puso una mano suave sobre el hombro de su hijo y compartieron un momento tranquilo de conexión. Maya retrocedió un paso, dejando espacio al padre. Sintió una calidez en el pecho, una inesperada pero profundamente satisfactoria sensación de logro. No lo había resuelto todo, pero había ayudado de una manera importante. Y por ese momento,
Eso fue suficiente. Mientras el niño se calmaba, Maya sintió que una profunda sensación de paz la invadía. Había hecho algo real hoy, algo que marcó la diferencia. Ahora era el momento de dejarlos en paz. Pero Mia no podía quitarse ese pensamiento de la cabeza. A veces, simplemente estar presente para alguien, incluso de la manera más insignificante, era suficiente para cambiar el curso de un día o incluso de una vida. La calma que siguió fue frágil, como un hilo delicado que impedía que todo se derrumbara. El niño, ahora concentrado en el juguete antiestrés que tenía en las manos, parecía más tranquilo, pero Maya podía ver la tensión subyacente aún presente en los ojos del padre. Había alivio en su expresión, pero también una tristeza persistente, un profundo cansancio que le decía que esta era solo una pequeña victoria en una batalla mucho mayor. A medida que pasaban los minutos, el padre recuperaba lentamente la compostura, pero Maya notaba que no estaba nada tranquilo. El niño, aunque más tranquilo, no estaba realmente relajado. Su cuerpo aún temblaba levemente, y de vez en cuando sus ojos recorrían la sala como si todo lo agobiara. El restaurante, con sus platos tintineantes y conversaciones, debió de sentirse como una tormenta caótica, y el juguete antiestrés, aunque útil, no podía hacer mucho. Maya los observó a ambos atentamente, con un nudo en el pecho. El padre parecía tan derrotado antes, con los hombros encorvados por el peso de la responsabilidad. Ahora estaba sentado frente a su hijo, con una débil sonrisa tirando de las comisuras de los labios, pero su mirada era distante, como si ya se estuviera preparando para la siguiente batalla. Maya sabía que ese momento de calma no era el final. Era solo un breve descanso. El niño se removió en su asiento y su agarre del juguete antiestrés se hizo más fuerte. El giro se ralentizó mientras su atención se distraía. Un sonido bajo, una mezcla entre un gruñido y un gemido, escapó de él, y a Mia se le encogió el corazón. Ya había visto esto antes, las señales de una sobrecarga sensorial. Por pequeño que fuera el detonante, podía volver a descontrolarlo. La grasa. Su rostro se endureció, su anterior alivio fue rápidamente reemplazado por la misma preocupación familiar. Miró a Maya con ojos suplicantes, como si volviera a pedir ayuda en silencio. Maya no necesitaba oírlo hablar. Había visto el peso de su frustración, la impotencia en su mirada. Él no sabía qué hacer, y ella tampoco. Pero eso no importaba. No podía simplemente irse. Lo siento, susurró el padre, con la voz cargada de emoción. Nunca quise que esto pasara. No pensé que lo haría. Nunca se comporta así en público. A Maya le dolía el corazón. No respondió de inmediato. No había palabras para arreglar esto. No había una solución rápida que ofrecer. En cambio, simplemente asintió, comprendiendo más de lo que él podía imaginar. No es tu culpa, dijo en voz baja, con un tono amable pero firme. Estás haciendo todo lo que puedes. El rostro del padre se arrugó levemente al mirar a su hijo, con los ojos llenos de una mezcla de amor y tristeza. Simplemente no sé cuánto tiempo más podré seguir así. Cada día es una lucha y no quiero que se sienta una carga. Maya sintió el peso de sus palabras asentarse en su pecho. Podía ver el daño que esto le había causado. Había una silenciosa desesperación en su voz, un anhelo de normalidad que probablemente había estado fuera de su alcance durante demasiado tiempo. Y en ese momento, Maya comprendió algo en lo más profundo de su ser. No se trataba solo de un padre lidiando con la crisis de su hijo. Era un padre que cargaba con el peso de toda una vida de incertidumbre, de preguntarse constantemente qué estaba haciendo mal, de sentir que le estaba fallando a su hijo. Cuando el llanto del niño volvió a aumentar, Maya respiró hondo y se acercó. No sabía qué más podía hacer, pero sabía que dejarlos solos no era una opción. ¿Te gustaría intentar algo más?, preguntó Maya al padre con voz tranquila, pero amable. No estaba segura de lo que tenía en mente, pero tenía que intentarlo. A veces, bastaba con un cambio, un pequeño cambio de actitud para ayudar a un niño como este a recuperar el control.
El padre la miró con los ojos llenos de duda y esperanza. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Maya echó un vistazo rápido a su alrededor, buscando algo que pudiera ayudar. Su mirada se posó en un rincón de la habitación donde había un gran acuario escondido, con sus suaves burbujeos llenando el fondo. El niño había dejado de llorar por un instante, su atención se había centrado en el movimiento parpadeante dentro del tanque. Maya señaló suavemente hacia el acuario. ¿Qué tal si caminamos un momento? Los peces podrían calmarlo. El padre dudó, mirando a su hijo. La mirada del niño ya se había desviado hacia el acuario, con los ojos abiertos de par en par con interés, y Mía vio que un destello de calma comenzaba a asentarse en su rostro. El padre, al ver esa chispa de curiosidad en su hijo, asintió lentamente y se puso de pie. De acuerdo, dijo en voz baja, llevando a su hijo de la mano. El niño, todavía agarrando el juguete, caminó con su padre hacia el acuario. Maya los observó moverse. La habitación parecía contener la respiración. ¿Funcionaría esto? ¿Sería este el pequeño cambio que necesitaban? Al llegar al acuario, la mirada del niño se fijó en los peces. Los suaves destellos de color parecieron tranquilizarlo, su respiración se estabilizó y, por primera vez esa noche, dejó de retorcerse. El padre estaba a su lado, con la mano apoyada suavemente en el hombro de su hijo, y su cuerpo se relajó mientras el niño se calmaba. Mamá observaba desde lejos, con el corazón henchido de silenciosa satisfacción. No lo había arreglado todo, pero esto era algo. Un pequeño momento de paz en medio del caos. Y a veces, eso es todo lo que se necesita. Cuando el padre la miró, su rostro se suavizó con gratitud. Gracias, dijo, con la voz cargada de emoción. No sé cómo explicar lo que esto significa. Mamá sonrió cálidamente, sintiendo una sensación de paz. No tienes que hacerlo. A veces, solo se trata de encontrar la cosa correcta en la que concentrarse. La mirada del niño permaneció fija en el acuario, su respiración ahora era regular, sus manitas aún agarraban el juguete, pero con una calma que le indicó a Mía que, al menos por ese momento, habían encontrado algo que funcionaba. No era una solución permanente, pero fue suficiente para darles un respiro a ambos, para que el siguiente paso fuera un poco más fácil. Por ahora, eso era todo lo que Mía podía ofrecer. Pero en el fondo sabía que a veces, con solo estar allí, ofreciendo comprensión, un poco de ayuda y una presencia tranquila, era más que suficiente para cambiar el mundo de alguien, aunque fuera por poco tiempo. Mientras la atención del niño permanecía fija en el acuario, la tensión en el aire pareció disminuir. El padre, con la mano sobre el hombro de su hijo, observaba cómo su respiración se estabilizaba. Por un breve instante, Maya vio un destello de alivio en los ojos del padre, pero aún había tristeza en ellos, un peso que no se había aliviado. Se giró hacia ella, su voz apenas un susurro. Siento que siempre le estoy fallando. No sé cómo hacerle sentir que no es una carga. El corazón de Maya le dolía por él. El escape, la emoción en su voz, la impotencia. No eran solo las dificultades del niño las que lo agotaban, sino la constante lucha por ser suficiente. Maya podía verlo. El peso de años de preocupación, el aislamiento, la sensación de no saber cómo solucionar las cosas. Estás haciendo lo mejor que puedes, dijo Maya en voz baja, con voz firme y amable. Estar ahí para él, intentar cosas diferentes. Eso no es fracaso. Eso es amor. Los ojos del padre se llenaron de emoción, pero rápidamente parpadeó para apartarla, concentrándose en su hijo. No sé cuánto tiempo más podré seguir haciendo esto, murmuró. Maya se quedó allí observándolos a ambos. Quería hacer más, pero sabía que este momento no se trataba de grandes soluciones. Se trataba de estar presente. En un mundo que a menudo malinterpretaba a niños como el niño, a veces el mayor regalo era simplemente ofrecer comprensión y paciencia. El niño soltó el juguete antiestrés al calmarse, y el padre respiró hondo, relajando ligeramente los hombros.
No era perfecto, pero por ahora era suficiente. Mientras la respiración del niño se estabilizaba y el padre le frotaba suavemente la espalda, Mia retrocedió un paso, dándoles espacio, pero con una silenciosa sensación de logro. El niño, que hacía unos momentos había estado atrapado en un torbellino de frustración y angustia, ahora estaba tranquilo. Sus ojos, muy abiertos, seguían a los peces que nadaban en el acuario, una concentración pacífica que hizo sonreír a Mia. El padre, todavía de pie detrás de él, parecía menos tenso, aunque había una sombra de preocupación en su expresión. Maya se acercó, con voz suave pero firme. A veces son las cosas más pequeñas las que marcan la diferencia. Saldrá de esto y tú estarás ahí para él en cada paso del camino. El padre se giró hacia ella, con la voz cargada de gratitud. No sé qué decir. Lo he intentado todo, pero nada ha funcionado así. Maya le dedicó una sonrisa tranquilizadora. No se trata de arreglarlo todo. Se trata de encontrar lo que le ayude en ese momento. Lo estás haciendo muy bien. El padre asintió, pero sus ojos seguían llenos de la misma preocupación silenciosa. Simplemente, nunca quise que se sintiera diferente. No quiero que se sienta una carga. El corazón de Maya se ablandó. No es una carga. Solo está intentando encontrar su camino como cualquier otra persona. No estás sola en esto. Los hombros del padre se relajaron un poco. Gracias. He tenido tanto miedo de lo que pudiera venir después. Miedo de no ser suficiente. La voz de Maya era suave pero firme. Estás haciendo todo lo que puedes. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Por primera vez esa noche, el padre sonrió, con los ojos iluminados por un destello de esperanza. Mia los observó en silencio, sabiendo que aún no habían salido del atolladero, pero que habían superado lo más difícil. El llanto del niño había cesado. La tensión se había aliviado y el padre había encontrado un pequeño momento de paz. El camino que les esperaba seguía siendo difícil, pero por esta noche, habían encontrado la manera de seguir adelante. Mia regresó a sus tareas, pero al mirar por encima del hombro, se dio cuenta de algo. No solo los había ayudado a superar el momento. Les había recordado a ambos que no estaban solos, y que a veces eso era todo lo que uno necesitaba. La noche continuó, pero el restaurante se sentía más tranquilo, más calmado después de la tormenta que había pasado. Mamá se movía entre las mesas, con el corazón más ligero que al empezar su turno. No podía dejar de pensar en el padre y el hijo. Su lucha estaba lejos de terminar, pero por un momento encontraron un poco de paz. Los observó mientras terminaban de comer lentamente. El niño seguía sosteniendo el juguete, haciéndolo girar de vez en cuando, concentrado en el suave movimiento que calmaba su mente ansiosa. Su padre estaba sentado a su lado, con la mano apoyada en el hombro del niño, un silencioso pero poderoso recordatorio de que, por difícil que fuera el camino, lo afrontarían juntos. Mia no pudo evitar sentir un discreto orgullo. No lo había arreglado todo, pero había estado ahí cuando más lo necesitaban. Sabía que importaba, y por primera vez esa noche, el padre pareció creerlo también. Antes se había visto tan perdido, tan inseguro, pero ahora sus hombros estaban un poco menos tensos, sus ojos un poco menos preocupados. Mientras se levantaban para irse, el padre se giró hacia mamá con una sonrisa de agradecimiento. No sé cómo agradecerte lo que hiciste esta noche, dijo con la voz cargada de emoción. Porque nos ayudaste de una manera que no creía posible. Maya sonrió suavemente, conmovida por la sinceridad de su voz. No hice mucho. Lo estás haciendo todo bien. A veces solo se necesita un poco de paciencia y comprensión. El padre asintió, mirando a su hijo, que ahora estaba más relajado, con su pequeña mano agarrando el juguete antiestrés. Ha sido un largo camino, pero empiezo a pensar que tal vez estaremos bien después de todo. Maya sintió una sensación de paz invadirla, sabiendo que había sido parte de ese momento, parte de ese cambio en su camino. Los vio salir del restaurante.
El brazo del padre sobre los hombros de su hijo, y por primera vez. A la noche, el rostro del niño estaba tranquilo, apacible, con una expresión de satisfacción. Mamá regresó a sus tareas, pero no podía evitar la silenciosa alegría que la embargaba. Sabía que no había resuelto sus problemas, pero sí había marcado una diferencia que importaba. A veces, bastaba con aparecer cuando alguien más te necesitaba, ofrecer un poco de amabilidad y recordarle que no estaba solo. Al caer la noche y marcharse los últimos clientes, Maya se quedó junto a la puerta, respirando hondo. Había presenciado algo hermoso hoy, un simple momento de conexión en medio del caos. Y en su corazón, sabía que no eran los grandes momentos los que más importaban. Eran los pequeños, los discretos actos de comprensión y amabilidad los que realmente hacían del mundo un lugar mejor. Con una suave sonrisa, apagó las luces y cerró la puerta. Los acontecimientos del día resonaban en su mente. Había hecho algo significativo hoy y pensó que eso era suficiente. Si esta historia te conmovió, dale me gusta y comparte tu opinión en los comentarios. ¿Alguna vez has estado en una situación en la que un pequeño acto de bondad marcó la diferencia? Cuéntamelo. Me encantaría escuchar tu historia. Y no olvides suscribirte para leer más historias conmovedoras como esta.